El ayuno tiene mucho que ver con nosotros. Fasting has a lot to do with us. Tiene que ver mucho con cambiar nosotros, It has a lot to do with changing us, no las personas, not people, no otros. not changing others. Tiene que ver con usted. It means changing you. Y una de las cosas que nos hace falta And one of the things that we need en medio de estos tiempos, in the midst of these y hay times, una gran necesidad, there's a great need. es la falta de dominio It's a propio. lack of self-control. Diga conmigo dominio Stay with propio. me, self-control. Cuando las personas no saben decir que no, When people don't know how to say no, cuando las personas se dejan llevar por lo que when sienten. people let themselves be taken by what they feel. En estos tiempos, And in these times, el poquito dominio propio que muchos tenían fue alterado. the little bit of self-control that some people had was gone. Se alteró, se perdió. It was lost, it was altered. Ahora otros tienen ya otros tipos de problemas. Now we have other kinds of problems. Ahora tienen adicción a las series de Netflix. Now we have addictions to Netflix series. Ahora tienen adicción a dormir. Maybe now we're addicted to sleep. Algunos se duermen muy de madrugada. Now we sleep too late. Dile al vecino, ahí te hablan. Tell your neighbor they're talking to you. La adicción y la dependencia al teléfono se disparó. The phone addiction went up high. Pero vea qué interesante. But see how interesting. Los índices de divorcio más altos de la historia fueron este año. This year was the highest divorce rate of the entire history. Este año. This year. Porque por causa de una crisis, Because of a crisis, los matrimonios no supieron sostenerse. and the marriages didn't know how to sustain themselves. Se miraban todo el día, ya no sabían. They would see each other all day, every day, Como que sentían que vivían con un extraño. and they felt like they lived with a stranger. Entonces, Proverbios 16:32, So Proverbs 16:32. le traigo buenas noticias porque el dominio propio de muchos va a ser restaurado. So the self-control of many will be ¿Cuántos restored. necesitamos dominio propio? How many Levante of la us mano. need self-control? Los que no lo necesitan, oren por nosotros, Those who ¿verdad? don't need it, pray for us. Proverbios 16:32 dice: Proverbs 16:32. mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Better is it to be patient than powerful. Better to have self-control than to conquer a city. El que se enseñorea de su espíritu The one who takes control of their es spirit mejor que el que toma una ciudad. is better than the one who conquers a city. Escucha y viene la palabra espíritu. Listen to the word spirit. No está hablando del Espíritu Santo. It's not talking about the Holy Spirit. Está hablando de ti, It's talking about you, de tus feelings, of your feelings, de tus sentimientos. of your own feelings. ¿Qué es una persona So a person que tiene dominio propio who has o self-control se enseñorea de su espíritu? or takes control of their spirit, Significa, which means, ¿cuánto necesitamos dominio propio? how many of us need self-control? Que tiene control de su You carácter, have control of your character, control de su dinero. control of your money. Es una persona que controla sus You deseos. control your desires. Es una persona que controla sus emociones. Control your emotions. Es una persona que tiene control de sus A person who pensamientos. controls their thoughts. Y es una persona que controla sus deseos And a sexuales. person who controls their sexual desires. Ahora le vuelvo a preguntar, Now I ask you the question ¿cuánto again. necesitamos control en algún área de, How many de of us nuestras need vidas? control in certain areas Ya of un our life? poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Diga dominio propio. Say with me, self-control. Entonces, ¿qué es dominio So propio? what is self-control? Es la habilidad It's the ability de controlar to control nuestras emociones, our emotions, our pensamientos, thoughts, impulsos our y impulses, comportamiento. and our behaviors. Se lo vuelvo a decir. I'll say this again. Es la habilidad It's the ability de controlar to control nuestras our emociones, emotions, nuestros pensamientos. our thoughts, Escuche, no los de alguien más, not of someone else, los míos. mine, Nuestros impulsos our impulses, y nuestro and comportamiento. our behaviors. Y yo creo, And I le traigo believe- buenas noticias, porque I believe- muchos Dios les va a devolver el dominio propio. Because God will give you back your self-control. Bueno, yo pensé que si le digo, le voy a dar un cheque de $100, se iban a quitar todos, amén, ¿verdad? Eso vale más que $100, escúchelo. This Entonces, is worth more than money. ¿qué significa la palabra enseñorear o señorear? What is the word to take lordship or to control? Significa reinar, It means to reign, gobernar, to govern, tener poder sobre. to have power over. Usted tiene poder sobre sus You emociones. have power over your emotions. Usted tiene poder sobre sus deseos. You have power over your desires. Imagínese And imagine si usted tuviera poder sobre sus emociones. if you had power
power over your emotions. Imagínese si usted tuviera poder sobre sus deseos. Imagine if you had power over your Le desires. digo algo. And I'll tell you, Esta es la enseñanza más importante que creo yo le he dado de todo el año. I think this is the most important teaching I've given you all year. Porque lo necesitamos. Because we need it. Prepárese porque va a estar poderoso. And be ready because it's going to be good. Entonces, So, la persona que tiene dominio the propio person who has self-control dice, es más poderosa says it's more powerful que alguien que conquista una ciudad. than someone who takes on a whole city. Entonces diga conmigo, debo tener dominio Say with propio. me, I must have self-control. Entonces, de hecho, So, muchos Many. no saben cómo gobernar una empresa, don't know how to govern a business una or oficina, an office no saben cómo controlar a su or familia, control their own family, el matrimonio, marriage, el dinero, or their money. porque primeramente no han aprendido a controlar su vida. Because they first haven't learned to control their own life. Se lo vuelvo a repetir, ya I'll say después this de esto se puede ir. And after this, you can go. Muchos no sabemos, Many of us me don't incluyo know, yo. and I include myself. Voy a empezar conmigo. I'll begin with A myself. yo quiero controlar, quiero gobernar correctamente la I iglesia, want to govern the church the right way. la oficina, The office, la empresa, the business, la familia, the family, el matrimonio, marriage, el dinero, the money. porque no hemos primeramente aprendido a Because we gobernarnos nosotros mismos. First learn to govern ourselves. Nos movemos por un montón de sentimientos We move by so many emotions almáticos. and our feelings. Queremos hacer de todo. We want to do everything. Hay días que andamos de There's buenas, days that we're in a good hay días mood, que andamos de days malas, we're in a bad mood, comemos mal, we eat bad, dormimos mal and then we sleep bad, y se te dice cambia. and it says change. Y usted dice, And you say, ¿qué dice? No puedo. you say I can't. Es difícil. It's difficult. ¿Sabe qué le hace falta? And you know what you need? Dominio propio. Self-control. Diga conmigo, dominio Say with propio. me, self-control. Entonces, estamos viviendo tiempos muy So we're difíciles living very difficult a times nivel mundial, at the world level, donde está creciendo una generación where a generation is growing up sin dominio propio. without self-control. Si usted tiene dominio propio, sus hijos van a crecer con dominio propio. If you have self-control, your children will grow up with Y self-control. algo que debemos de anhelar And something we must en desire este último tiempo, in these end times, ahora que Cristo viene, now that Christ is coming, es que necesitamos dominio is propio that we need para self-control perseverar, to persevere, para to controlarnos, control yourselves, para tomar to make decisiones, decisions. para crecer, To grow, para prosperar. to prosper. Si usted tiene dominio propio, If you have self-control, nada se le puede comparar. nothing can compare to you. Diga conmigo dominio Say propio. with me, self-control. Dígalo fuerte. Say it louder. Vea lo que sucede. And see what happens. Es lo que más debemos anhelar. It's what we need to desire the Y usted most. dice, para eso estudio. And you say, that's why I study. No. No. Imagínese, Listen. a mí me ha tocado entrar a oficinas de abogados I've gone to lawyers' offices o or clínicas clinics con títulos en las with paredes. big titles on their walls. Éxito en esto, en Success aquello. in this, success in that, Pero esa certification. persona- But that person Detrás de ese escritorio behind that desk es alcohólico. is an alcoholic perhaps. No puede tener control del cigarro. And he can't control perhaps his Tiene problemas habits. con la pornografía. Perhaps he struggles with pornography. ¿Cuántos políticos han caído en estos How tiempos? many political men have fallen in this time? Doctorados, Doctors, doctores o directores de universidades directors of universities perhaps that have que fallen. porque estaban en medio de un problema sexual. Maybe they had like a sexual problem. ¿Sabe cómo se llama eso? You know what that's called? ¿Falta de qué? Lack of. Entonces no significa So it doesn't que mean porque usted tiene una That educación because you have an education, tienes dominio you propio. have self-control. Agárrese las piernas porque le van a empezar a temblar. Yo le traigo una buena So noticia. I bring you some good news. Dios va a hacer cosas buenas hoy. God will do something good with you Yo today. no sé si alguien está esperando algo bueno. And I don't know if somebody's waiting for Y le estoy something poniendo good. los ejemplos And I'll give you some examples. porque Dios comenzó conmigo. God began with Dios me. está trabajando con mi God dominio is propio. working with my self-control. Diga conmigo dominio Say with propio. me, self-control. Escuche, So listen, las personas fuman todo el día. people smoke all day. Me ha tocado conocer personas con grandes cargos que no controlan su ira, I've heard people who have a lot of charges and they can't control their rage. con posiciones altas. High positions. Escuche, But listen,
Cuando usted tiene dominio propio, When you have self-control, usted tendrá capacidad para hacer cosas you mayores. have the ability to do greater things. De hecho, incluso se lo dice Dios a los pastores. And God tells the pastors, Esto es para los pastores this is for the o para los pastors, que sirven. or for those who serve. Dice, el que desea obispado, buena obra desea, pero primero que gobierne bien su The casa. one who desires to be in ministry desires a good thing, but first Si yo govern your quiero home. que mi casa esté en orden, el que tiene que estar en orden primero soy yo. If I want my house to be in order, the one who has to be in order first is myself. O sea, Dios mismo lo pide. God asks for it. Por eso Dios mismo lo dice. That's why God says, Hey, ponte en control tú mismo primero. control yourself first. Después viene la familia. Then your family Y can be después controlled. vienen los de Then the afuera. people outside. Alguien me dice Someone amén. say amen. Escuche, So listen, le hago una pregunta. I ask you the question. Entonces, si vamos más atrás, If we go backwards, ¿cómo puedo gobernar mi casa? how can I govern my ¿Cómo house? puedo gobernar mis How hijos? can I govern my children? Escuche, gobernar es una cosa, gobernar es dar dirección, To govern means to give direction. poner You orden, put order. ¿ok? Poner orden. Put order. ¿Cómo puedo gobernar mi casa? How can I govern ¿Cómo my puedo house? gobernar mi How matrimonio can I govern my marriage? si no me gobierno primero If yo? I can't control myself ¿Desde first, qué posición hablo? from what position can I speak? ¿Desde qué posición From hablo? what position do I speak? El gobierno más poderoso del The mundo most powerful government in the no world es el de Estados is Unidos, not the United States no es el de México, And it's not Mexico. no es de ningún país europeo, or a European country. no es el de Israel, It's not Israel. es el gobierno más poderoso, es que usted se gobierne a sí The mismo. most powerful government is that you govern yourself. Diga conmigo, dominio Say propio. with me, self-control. Entonces imagínese, So imagine grandes guerreros great warriors que conquistaron grandes guerras, that conquered great wars. conquistaron ciudades, They conquered whole cities. conquistaron el mundo, They conquered the world. ganaron muchas guerras. They won many wars. Pero la Biblia dice But the Bible que el says que se conquista a sí mismo es más poderoso que uno de ellos. that the one who governs their own life is more powerful than them. Le da un aplauso al Give an Señor applause para que no to se the me Lord. duerma. Entonces, vea lo que dice Proverbios 25-28. So see what Proverbs 25:26 says. Una persona sin control propio o dominio propio A person without self-control es como una ciudad con las murallas is destruidas. like a city with destroyed walls. Está tremenda la enseñanza hoy, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos levantar las murallas? How many of us need to lift up our walls again? ¿Cuánto necesitamos las murallas restauradas? Need to restore our Ok, lives. hoy Dios le va a dar esa habilidad. Today God will give you the ability. Aquí nos dice Here it says que una persona entonces that a person que no tiene dominio propio without self-control nunca va a poder controlar qué entra y qué sale de su vida. will never be able to to control what enters and what comes out of En their otras life. palabras, In other words, es como una ciudad que le fueron derribados los muros it's a city without walls. y cualquiera puede entrar a robar, Anyone can matar come y to destruir. steal and destroy. ¿Me dice amén? En otras palabras, In other words, es como una persona que tiene bajas las it's a defensas. person without self-defense. Ahora que hemos escuchado mucho ese término, esas Those personas people son las que más se protegen, are the ones who protect porque themselves si the les most. cualquier virus los puede But matar, any virus can kill them. cualquier virus les puede hacer mucho daño. And any virus can harm them. Entonces, ¿qué está diciendo Dios acá? So what is God saying here? La falta de dominio propio The es lo lack of mismo. self-control is the same way. Cualquier cosa te puede matar. Anything can kill you. Todo lo que tú quieras, en otras palabras, todo lo que Dios te dio, Everything that God has given you. no vas a poder sostener la familia que Dios te You dio. won't be able to sustain No the vas a family God poder gave you. no vas a poder recibir lo que Dios te You prometió. won't be able to receive what God promised you. ¿Por qué? Why? Por la falta de dominio propio. Because you don't have Entonces self-control. todo te va a afectar, Everything will affect you. todo te va a enfermar Everything will get you y hasta sick. te puede matar. And it could even kill you. Entonces, primera los 1 Corintios Corinthians 6:12 dice: 6:12 says, todas las cosas me son lícitas, mas no todas ¿qué? Me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, no oigo, no me I will dejaré. not allow myself. Le hago una I pregunta: ask you the question. ¿qué lo domina? What controls you? ¿Su lengua? Is it your tongue? ¿Las mujeres? Do women control you? ¿Los hombres? Do men control you? ¿El dinero? Does money control you? ¿El trabajo? Does your job control you? ¿El teléfono? Does your phone control you? ¿Qué lo domina? What controls you? Dice la escritura entonces: Scripture says, todo me es lícito, es decir,
Dice, todo lo puedo hacer. I can do all things. Y hay cosas que no puedo hacer, There are things I can't do, pero yo tomo la decisión but I make the decision porque tengo, because I have, dilo en inglés, tengo, self-control. diga, tengo dominio propio I have self-control. para decir no, To say no. para decir no lo debo de To say hacer, I can't do that. para decir tengo que To cambiarlo, say I need to change that. para decir me tengo que To callar. say I need to keep quiet. Es decir, tengo un conocimiento I have a knowledge de qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica. of what edifies my life and what doesn't. ¿Me dice You amén? say amen? Está muy serio hoy. No lo vine a regañar. Yo le traigo buenas noticias porque algo en tu espíritu va a cambiar And I hoy. have good news today. Today something's going to change inside of you. ¿Cuántos van a ser transformados por el Espíritu Santo hoy? Transformed by the Holy Spirit. Escuche, todo lo que entra a su espíritu y lo entiende, usted empieza a cambiarlo. Everything that enters your spirit and you understand, you begin to change Entonces, that. ¿cuáles son las consecuencias de no tener dominio So propio? what are the consequences of not having self-control? ¿A cuánto les gustaría que estuviera hablando un poquito más largo de esto en otros días? How many of you guys would like to learn a little bit more about this stuff? Okay. La primera sesión es gratis, la segunda también. Entonces, número 1, So number one, ¿qué es la consecuencia de no tener dominio propio? what is the consequence of not having self-control? No podrás ser feliz. You won't be happy. Primero, First, nunca vas a sentirte feliz. you will never actually feel happy. Yo le hago una pregunta. I ask you the question. ¿Cuántos quisieran haber logrado unas cosas que no han podido lograr hasta la fecha? How many of you Levántame. have goals that you still haven't been able to? Diga usted que es feliz. And don't tell me you're happy with that. Yo a veces no me siento I feliz. don't feel happy with that. No porque vivo en un pecado, Not because I live in sin, sino porque no he tenido el dominio propio de lograr cosas que ya debí de haber logrado. but because I haven't had the self-control to do the things that I should have already done. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien le pasa eso? Número 2. Number two, Una persona que no tiene dominio propio quiere cambiar pero nunca puede. a person without self-control wants to change, but they can't. Número 3. Number three, Quiere bajar de peso y no puede wants to lose weight, but they can't. porque no puede tener control sobre la comida Because they can't even control o lo que food se come. or what they eat. Eso lo controla él. That controls them. Los alimentos lo controlan. Food controls them. De hecho, la palabra de Dios dice en And the Génesis, Word of God says in Genesis, dice, y tú te enseñorearás sobre todas las and cosas. you will be Lord of all things. Dios te dio poder para tener control. God gave you the power to have control. Hay gente There are people. que la domina una hojita llamada tabaco. There are people who are addicted or dominated by tobacco. Diga conmigo, dominio Say propio. with me, self-control. Número 4. Number four, Otra consecuencia es que quiere dejar los malos hábitos para buscar a Dios, pero no puede. you want to leave bad habits to seek God, but you can't. No sabe decir que no. You don't know how to say no. Número 6. Number six, Se vuelve esclavo de aquello que no puede dominar. you become a slave from the things that you can't dominate. De hecho, ¿qué dijo Jesús? And what did Jesus say? Jesús dijo Jesus said, en Juan John 8:34. 8:34. Jesús les contestó y les dijo, He replied and de said, verdad les digo, el texto please, de verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. everyone who commits sin becomes a slave to that sin. En otras palabras, el pecado lo controla. Sin controls you, in other words. Y dice, ¿qué es eso? Bueno, es un esclavo. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, And a slave is not a permanent member of the family, pero un hijo sí. but a son is. Forma parte de la He familia takes para part siempre. of the family forever. Se lo traduzco. And I translate into Jesús terms. dijo, God- Jesus el said, que peca The one who se sins vuelve esclavo del pecado. becomes a slave to sin. Es decir, no tiene control de lo que sucede en su vida. You don't have control over what happens in your life. Cuando usted no tiene dominio propio, When you don't have usted no self-control, va a controlar lo que sale y entre a su vida. you won't control what comes out of your life. El que tiene control, The dominio one who does, propio, the one who has self-control, tiene murallas. has walls. No murallas de rechazo, Not walls of rejection. son murallas del que decide lo que entra y lo que sale. They're walls that they decide what enters into their life and what comes En este out. tiempo, el 2021, In 2021, las murallas de muchos se the van a walls of levantar. many will begin to lift up again. Dije, las murallas de The muchos se walls van a of many will levantar. begin to be up again. Y yo voy a tomar And I'm going to la take decisión de lo que entra. the decision of what y de lo enters que sale. and what comes out. No solamente usted como iglesia debe oír este Not
mensaje. just you as a church should hear this Hay message. líderes, Leaders, pastores, pastors hombres de negocios Men of business. que necesitan dominio propio. that need self-control. Diga conmigo, dominio Say with me, propio. self-control. Entonces, ¿qué hace la escritura? So what does Scripture do? El que es The hijo one who's a son no of es God esclavo. is not a slave. Lo primero que tienes que The reconocer first thing we must recognize es que tú no eres esclavo is that you are not a slave del pecado. of sin. No eres esclavo You are not a slave del alcohol. of alcohol. Dios no te llamó God didn't call porque el you. que es hijo Because the one who is a tiene son a quien recurrir. has someone to El run que es to. hijo no está The- solo. He's not alone. El que es The hijo one who's a son tiene of a God alguien que lo has levanta. someone who picks him No up. significa que no vas a pecar, It doesn't mean you're not going to sin. pero el que es hijo But the one who's a dice son el of God pecado no me domina. says, sin doesn't Yo le control me. gano al pecado. I win sin. A veces me gana, Sometimes pero it yo wins me vuelvo a over, but I pelear. fight back. Yo me caigo, I fall, pero me vuelvo a but I get levantar. up again. Diga conmigo, soy hijo. Say with me, I'm a child of God. Entonces Jesús dijo, So Jesus said, el hijo The son tiene una herencia has an inheritance. y todo lo que Dios le prometió lo va a And recibir. everything that God promised Aunque they will falle, receive, though they fall. Dice el Jesús, en el mundo tendrás Jesus aflicciones, said, in the world you will have pero no te affliction, preocupes, but don't worry. yo ya gané, I won. yo voy a estar contigo, I will be with tú you. no vas a estar You will solo, not be alone. yo te voy a sanar. I will heal you. Alguien diga amén. Someone say amen. Entonces el hijo So the son es el que le dice al diablo no. He's the one who tells the devil no. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Jesus was taken by the Spirit in para the ser desert tentado por el diablo. to be tempted by Y the cuando devil. está en el desierto, And when he was in the desert, Satanás dijo, Satan said, quiero ver qué es lo que hay en el espíritu de este I want hombre. to see what's in the spirit of this man. Y por eso él dijo, So then he said, si eres hijo de if Dios, you are a child of tú God, tienes un poder. you have a power. Yo no sé cuántos son hijos de Dios. How many of us are children El of que God? es hijo de The Dios one who's a child of no, God no significa que no, a veces no vamos a tomar malas doesn't decisiones. mean that we're not going to make bad decisions sometimes. Pero el que es hijo de The one who's Dios a child of God tiene dominio has control, o lucha por tener dominio. or fights to have El control. dinero no lo controla. Money doesn't control them. El sexo no lo controla. Sex doesn't control them. Escuche, Listen, Sansón Samson era un esclavo de sus deseos. was a slave of his own desires. Le encantaban las mujeres. He loved women. Era un deseo He had an uncontrollable desire. Escuche, era el hombre más fuerte sobre la tierra. And in the Bible, he was the strongest man on the earth. Y esa piedrita en el zapato And that little rock in his shoe lo hizo caer. made him fall. Hizo caer al hombre más fuerte He was sobre la the tierra. strongest man. It made the strongest man fall. Vea esto. And see this. Era tan He fuerte was so strong. que dicen que con la quijada de un burro, It said that with quijadation, the el jaw. jaw of a bull. Hoy es tu último día de traducir. Busco a alguien más. Es que no se pueden equivocar ni con una palabra. Bueno, después hablamos del contrato que tenemos. Escuche esto, diga conmigo, dominio propio. Say with me, self-control. Va Sansón So Samson goes y mata a 1000 hombres con una quijada de un burro. and he kills 100 men with the jaw of a donkey. ¿Qué está diciendo? So what is he saying? Que él tenía un propósito. That he had a purpose. Era un hombre poderoso, He had a power. He was a pero powerful él no man. podía controlar sus deseos. But he couldn't control his own desires. Hello. Y eso lo llevó a terminar sin ojos. And he ended up without eyes. Le sacaron los They ojos took his eyes out. y tuvo el final que él no quería. And he had the end that he did not want. ¿Qué significa? What does it mean? Que cuando usted no trabaja el dominio That when you propio, don't work at your own self-control, van a venir cosas a su vida que Dios no quería. things will come to your life that God did not want. Pero cuando hoy recuperamos, But when you recover, yo no sé cuántos conmigo vamos a how many of us recuperar, wanna recover our vamos a self-control? pelear, How many of us vamos wanna a, fight? vamos a aprender. how many of us want to fight? Alguien me dice amén y vamos a recuperar el And we're dominio gonna propio. recover the self-control in our life. Iglesia, So church, si tuvieran dominio propio no hubiera tantos divorcios, if you had self-control, there wouldn't be so much divorce. no hubiera There fornicación. wouldn't be any fornication. Si la iglesia practicara el dominio propio, If the church practiced self-control, hubiera muy poca there fornicación, would be very little hubiera muy fornication. poco There adulterio, would be very little adultery. hubiera muy poco There rechazo. would be very little rejection. Mejor le sigo con la lista después. Entonces, ¿qué significa esto, So iglesia? what does this mean, church? Dios
levantó a Sansón. God lifted up Samson. Y aquí debemos de entender algo. And we need to understand. Sansón no supo decir no. Samson didn't know how to say Y el no. no saber decir no, And not knowing to lo say primero no, que le costó fue la presencia de it Dios. first costed him the presence Porque of God. cuando usted no tiene control, Because when you don't have control, van a venir los espíritus spirits will come, de seducción, seduction, de lujuria, lust, de fornicación, fornication, de adulterio, adultery, y te van a controlar. and they will control No you. importa que tanta Biblia it sepas, doesn't matter how much Bible you no know. tanto que no importa qué posición It tengas. doesn't matter what position Si you no have. tenemos dominio propio, If you don't have self-control, eso nos puede destruir. that will destroy you. Una cosa, One simple lo que thing. construiste 20 años, What took you 20 years, un matrimonio one marriage de 20, of 20 de 10, 10 years, de 30 años, 30 years, puede ser destruido por una can be mala destroyed decisión. by one bad decision. Necesitamos el dominio We propio. need self-control. Jesús es el ejemplo más poderoso de lo que Jesus is the most powerful se refiere a example. dominio. When it comes to self-control, Lo insultaron, they would insult lo him, golpearon, they hit him, el diablo lo tentó, the devil tempted him, pero él dominó todo. but he controlled it all. De hecho, dominó en la cruz, Even on the cross, dominó cuando cargaba la when cruz, he would carry the cross, dominó cuando sanaba a los when he would enfermos, heal the sick, dominó cuando confrontaba a los he demonios, controlled when he dominó controlled cuando lo demons, querían poner en mal. when they wanted to put him in a bad Jesús place. sabía qué hacer. Jesus knew what to Y do. Jesús dijo, And Jesus por eso said, usted puede decir, that's why you can todo say, lo puedo en Cristo que I me can do all fortalece. things through Christ who strengthens Dígalo me. conmigo, Say todo with lo me, puedo I can do en all Cristo things through que Christ me fortalece. who strengthens me. Entonces es tiempo So it's time de dejar de ser to débiles. stop being weak. Es tiempo de reconocer nuestra falta de Time carácter. to recognize your lack of character. Mucha gente es el diablo, pastor. Many people blame it on the devil. No es el diablo, es It's not the usted. devil, it's yourself.